Hechos capítulo 17. La semana pasada llegamos hasta el versículo 15 y hemos estado viendo a Pablo yendo como lo ha estado haciendo desde su conversión de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad. Estamos viéndolo a través de su segundo viaje misionero. Vimos cómo fue a Filipo. Filipo tuvo problemas, lo metieron a la cárcel, de ahí se fue a Tesalónica. Tesalónica también tuvo problemas, de ahí se fue a Berea. En Berea también está teniendo problemas, así es que tiene que salir una vez más de Berea e irse a la siguiente ciudad. Hoy va a llegar a Atenas, en Grecia. Y vemos claramente su patrón, ¿verdad? Vemos claramente lo que él ha estado haciendo a través de sus viajes misioneros. Y vemos cómo todo parece ser que sucede de la misma manera una y otra vez. Yo creo que a veces podemos pensar que Pablo, por estar llevando a cabo la perfecta voluntad de Dios en lo que concierne especialmente la predicación del Evangelio, debería de tener puertas abiertas, debería tener el camino libre, debería de todo ser fácil, porque al fin de cuentas está llevando a cabo la voluntad de Dios. Pero vemos que no es así. Constantemente está encontrando obstáculos, constantemente está encontrando situaciones que de alguna manera lo forzan a seguir adelante, de alguna manera lo forzan a dar ese siguiente paso. Y yo creo que esta es una manifestación o algo que nosotros podemos ver también en nuestras propias vidas, ¿verdad? Queremos hacer la voluntad de Dios. De hecho, hay tiempos en nuestra vida en la que estamos haciendo la voluntad de Dios, pero luego llegamos a estancarnos y tiene que suceder algo significativo en nuestras vidas que nos mueva hacia adelante, que nos haga dar ese siguiente paso que tenemos que dar para profundizarnos en nuestro conocimiento del Señor, para profundizarnos en nuestro peregrinar con Él, para profundizarnos en buscar y hacer su voluntad. Desafortunadamente así somos como seres humanos. Llegamos a ese lugar de complacencia, llegamos a ese lugar donde todo está tranquilo y como decimos en Mexicali, nos arranamos, ¿verdad? Bajamos los hidráulicos y nos ponemos bien cómodos, ¿verdad? Y a veces Dios tiene que venir, a veces Dios tiene que permitir que ciertas cosas sucedan en nuestra vida para despertarnos de nuevo, para levantarnos de nuevo, para ayudarnos a dar ese paso que tenemos que dar, para seguir adelante en nuestro peregrinar con Él. Hoy, como les había dicho, Pablo llega a Atenas. Atenas va a ser una de las ciudades más grandes en donde ha tenido que predicar el Evangelio, va a ser en una de las ciudades en donde más lo van a retar en cuanto a predicar el Evangelio. Va a ser una de las ciudades en las que va a encontrar mucha gente muy intelectual, muchos filósofos, mucha gente que por su educación, su corazón está endurecido y por las filosofías que seguían, tenían cierta visión, cosmovisión le podríamos llamar, en la cual ellos no tenían el lugar que se tenía que tener en el corazón para recibir a Dios. Y una de las cosas que me di cuenta al preparar este mensaje fue que entre más cambian las cosas, más igual siguen. ¿Verdad? Muchas veces hablamos del cambio, los tiempos cambian y la gente cambia y la cultura cambia y todo lo demás, pero en realidad cuando vemos este pasaje que vamos a estudiar, vemos que entre más cambian las cosas, más siguen igual, porque no cambia mucho. ¿Sí? El mundo está compuesto por seres humanos, así como fue desde el principio, y nosotros como seres humanos tenemos la tendencia a caer en ciertos patrones de vida y tenemos la tendencia a no querer salir de ellos, y cuando algo viene a tratar de interrumpirnos, cuando algo viene a tratar de cambiar nuestros planes, nos oponemos a ello, porque implica dolor, implica dificultad, implica trabajo. Y esto es lo mismo que tenemos aquí. Entonces, vamos a seguir ahí en el versículo 17, recordando que Pablo había salido de Berea y se había ido a Atenas. Y nos dice ahí en el versículo 16, mientras Pablo los esperaba, hablando de Silas y de Timoteo, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardeció al ver que la ciudad estaba entregada a la idolatría. Pablo entonces sale de Berea, en donde había predicado la palabra. Sale de un lugar en donde la gente que había conocido era una gente noble. Sale de un lugar en donde la gente que había conocido estaba dispuesta a abrir las escrituras para ver si lo que Pablo les estaba predicando era cierto. Sale de lugares o viene de lugares en donde ha habido una respuesta positiva al Evangelio y mucha gente se ha convertido. Pero ahora llega a Atenas y encuentra algo que quizás no esperaba encontrar. Encuentra a una ciudad
completamente entregada a la idolatría. Una ciudad completamente entregada a la adoración de todo tipo de dioses, como vamos a ver, menos el Dios verdadero. Una ciudad completamente dada a la religiosidad y a un sistema religioso, pero no a tener una relación personal con Dios. Y tenía que ver por la manera en la que esa ciudad había sido influenciada por las corrientes filosóficas que había en ella. Lo primero que debemos notar aquí es que en mi versión, la versión que yo leo, que es la Reina Valera contemporánea, dice que su espíritu se enardecía. Se enardecía. Cuando vemos enardecía, vemos la palabra ardor ahí. Nos imaginamos lumbre, nos imaginamos fuego, nos imaginamos algo que está consumiendo, nos imaginamos algo poderoso que había dentro de su alma, dentro de su corazón. Sí, la palabra enardecía quiere decir irritar, quiere decir que se airaba, quiere decir que sentía celo por el Señor y que ese celo por el Señor lo consumía. Sí. Tenemos a veces la idea de que como cristianos nunca podemos airarnos, nunca podemos enojarnos, no debemos de siempre ser pacíficos y debemos de siempre tener un sentir o una manera de ser en la que no quebramos un plato, ¿verdad? Pero también como cristianos que somos honestos con nosotros mismos y nos conocemos, sabemos que todos los tenemos rotos, ¿verdad? Esa no es la imagen del cristianismo que la Biblia nos da. Sí, la imagen del cristianismo que la Biblia nos da es un cristianismo activo, es un cristianismo hasta cierto punto, podríamos llamarlo militante, en el sentido de que siempre está marchando hacia adelante, siempre está marchando hacia enfrente, siempre está tratando de conquistar esa siguiente línea de batalla. Lo crean o no, estamos en una batalla constante como cristianos y constantemente tenemos que estar librando esta batalla para poder ganar terreno. Para poder ganar terreno en nuestro caminar y peregrinar con Cristo, para poder ganar terreno en nuestra vida cristiana. La vida cristiana no es una vida pacífica en la cual no tenemos que hacer absolutamente nada más que sentarnos a esperar la venida del Señor. No, el Señor va a venir tarde o temprano, pero mientras Él no venga tenemos una misión que llevar a cabo. Y tenemos que ser como soldados en un ejército que constantemente está buscando avanzar. Y aquí vemos a Pablo que su espíritu se enardecía cuando vio esta idolatría. Hay causas por las que debemos airarnos. Hay causas por las que debemos sentir celos. Hay causas por las que debemos enojarnos justamente o santamente, pero debemos enojarnos. Y podemos ver en nuestro mundo hoy que hay tanta injusticia. Podemos ver en nuestro mundo hoy que hay tanta maldad. Podemos ver en nuestro mundo hoy que hay tanta inigualdad. Se habla mucho de la inigualdad, ¿verdad? Yo creo que la inigualdad más grande que puede haber en el mundo es como algunos recibimos tantas bendiciones de parte de Dios, cómo se nos predica la palabra semana con semana, cómo escuchamos el evangelio una y otra vez. Y hay tanta gente que no lo ha escuchado todavía y algunos de nosotros los conocemos y lo digo para nuestra vergüenza. Creo que esa es la inigualdad más grande que hay en este mundo. Sí, la inigualdad económica, sí, la inigualdad entre razas, sí, todas esas cosas sí son ciertas. Pero ¿saben qué? Creo que hay esa inigualdad en la que mucha gente escuchamos constantemente el evangelio y otra gente no lo escucha casi nunca. Es una de las inigualdades más grandes que puede haber. Y curiosamente es una de las inigualdades en las que nosotros podemos tener un efecto positivo. Podemos tener un efecto positivo, ¿sí? Porque nosotros tenemos el mensaje de la verdad y nosotros podemos emparejar ese suelo en el cual todos estamos luchando y darle a esta gente la oportunidad de recibir a Cristo. Ahora hay ejemplos en la Biblia acerca de personas que mostraron este tipo de ira o de celos justos. Sí, hay ejemplos en la Biblia que nos dejan ver a lo que esto se parece. Por ejemplo, tenemos a Moisés en Éxodo 32, en donde él baja del monte Sinaí después de recibir los 10 mandamientos y encuentra a los hijos de Israel danzando alrededor de un becerro dorado que habían construido, al cual estaban llamando su Dios. Y su ira se enardeció. El corazón de Moisés se enojó.
porque él sabía claramente, y el pueblo de Israel sabía claramente que había sido Jehová, el Dios de los ejércitos, el que los había librado del yugo de los egipcios. Pero ahora ellos, por su falta de fe, por su falta de esperanza, porque estaban viendo sus circunstancias y no lo que Dios había hecho, han construido un becerro dorado y lo han llamado su Dios. Y se llenó de ira Moisés, tanto que tomó las 2 tablas en donde estaban escritos los 10 mandamientos y las aventó y las rompió. Y llamó a todos los que estuvieran con él que se hicieran de su lado, y hubo para repartir ahí, porque se airó por lo que había sucedido. En el Nuevo Testamento el ejemplo más claro que vemos de esto lo vemos en Jesús mismo. Cuando llega a Jerusalén en el tiempo de la Pascua, cuando llega a celebrar esa fiesta solemne que Dios había mandado a su pueblo que celebrara cada año, cuando llega pensando que va a llegar al templo y va a poder adorar a Dios, va a poder presentar su sacrificio, va a poder tener comunión con Dios y con otras personas creyentes como él, y se encuentra, en lugar de con el camino abierto para adorar a Dios, se encuentra con un mercado sobre ruedas, básicamente, con una vendimia que estorbaba a la adoración a Dios en lugar de ayudar a la adoración a Dios, que era precisamente para lo que se había puesto ahí. Sí, y podemos ver su ira, podemos ver su enojo. En Juan capítulo 2, versículos 15 al 17 leemos: entonces, cuando el Señor miró lo que miró, hizo un azote de cuerdas y expulsó del templo a todos y a las ovejas y bueyes, esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: saquen esto de aquí y no conviertan la casa de mi Padre en un mercado. Entonces sus discípulos se acordaron de que está escrito: el celo de tu casa me consume. Entonces podemos ver estos ejemplos en la Biblia, podemos ver la reacción de Moisés, podemos ver la reacción de Jesús, vemos hoy la reacción de Pablo al ver lo que estaba sucediendo en Atenas, a ver que la gente de Atenas, la gente que estaba en esa ciudad estaba consumida por la idolatría, estaba vendida a la idolatría. Y la primera pregunta que nos tenemos que hacer aquí nosotros en esta mañana es: ¿se enardece nuestro espíritu cuando el nombre de Dios es usado en vano? Cuando vemos la idolatría que se practica en nuestro mundo, cuando vemos la inmoralidad y la justicia, la que está entregado en nuestro mundo, ¿o nos es indiferente? Podemos seguir adelante tolerándolo sin decir absolutamente nada, sin que nuestro corazón, nuestra alma se contriste dentro de nosotros, sin que digamos: Señor, ¿cómo es posible que esto esté sucediendo? Sin que empecemos: Señor, ¿cómo es posible que esta gente no entienda que por las cosas que está haciendo se va a ir al infierno? Esa es la primera pregunta que debemos hacernos aquí hoy. ¿Sí? ¿Se enardece nuestro espíritu cuando vemos las injusticias y la inmoralidad dentro de la cual está viviendo nuestro mundo en este día, o nos es indiferente? Podemos cerrar los ojos, cerrar los oídos y simplemente darnos la vuelta y decir: eso no me afecta a mí, así es que no tengo por qué meterme. Eso no me afecta a mí, así es que no tengo por qué decir nada. Eso no me afecta a mí, así es que mientras no me afecte a mí y a los míos, voy a dejar las cosas como están. ¿Saben que si el Espíritu de Dios mora en nosotros, que es el mismo Espíritu de Dios que moraba en Pablo, no podemos estar así? No debemos estar así. Debemos hacer algo. Debemos buscar tener un efecto sobre la situación en la que nos encontramos para poder buscar llevar el Evangelio de Jesucristo a la gente que lo necesita para que sea salva. Debe de molestarnos que esto esté sucediendo. Si una de las cosas que debe causar este tipo de reacciones en nosotros es el hecho de que tanta gente está siendo arrastrada por Satanás a creer en cualquier cosa excepto en Jesús, que es el único camino al Dios verdadero. Debe de llenarnos de coraje. Debemos de decir: ¿cómo es posible? Esta persona, sí, por la que Cristo murió, está completamente convencida por Satanás que está bien con Dios y se va a ir al infierno. No puedo dejarlo así. Tengo que hablarle, tengo que decirle, tengo que recordarle que Cristo murió por él o por ella, y que si tan solamente se acerca a él puede recibir el perdón de pecados, y al recibir el perdón de pecados inmediatamente va a tener su lugar asegurado en el cielo. Tengo que ser movido a ello. Sí, a veces nos enojamos contra el pecado, ¿verdad?
ay, ese pecado maldito, ¿verdad? Si no fuera por el pecado. Pues claro, si no fuera por el pecado, pero la verdad es que el pecado aquí está. Y si nos enojamos contra el pecado, nuestro enojo no va a tener ningún efecto. Podemos enojarnos en contra del gobierno, ¿no es cierto? Bueno, si el gobierno si hiciera algo, si no dejara pasar estas leyes, si no pusiera estos jueces, si no tuviéramos estos gobernantes, podemos enojarnos contra el gobierno y contra los gobernantes, pero eso no va a tener ningún efecto. ¿Sí? Podemos enojarnos contra el pecador mismo y a veces es lo que hacemos, ¿no es cierto? Nos enojamos contra el pecador y decimos, te vas a ir al infierno. Si no cambias tu manera de pensar, si no cambias tu manera de actuar, si no cambias tu manera de vivir, te vas a ir al infierno. Pero ¿qué gana eso? Que a veces lo que logra es apartarlos más de Dios porque nos ven como cristianos amargados que a todo mundo queremos mandar al infierno y de alguna manera nosotros creemos, aun cuando vivimos como el mismo demonio, que nosotros no nos vamos a ir por nuestros propios méritos. No tenemos que enojarnos contra estas cosas, tenemos que enojarnos al punto en el que nos mueve a hacer algo para que estas cosas sean contrarrestadas. Y lo único que puede contrarrestar a estas cosas es el Evangelio de Jesucristo. Es el Evangelio de Jesús. ¿Sí? El alma de Pablo se enardecía. ¿Y qué hizo? Se puso a predicar. Permítame preguntarle a usted, ¿se enardece su alma? ¿Y qué hace? ¿Qué hace? Porque si su alma se enardece como la de Pablo, usted debe de hacer lo mismo que Pablo hizo, que fue predicar el Evangelio. Eso fue lo que hizo. No dijo, híjole, mira nomás, están dados a la idolatría. No, estos no tienen esperanza, vámonos a la siguiente ciudad. No hizo eso. Su espíritu fue movido dentro de él. Y lo que él hizo al ser movido de esa manera fue darse a predicar el Evangelio. Yo creo que por eso Pablo puede escribirle a Timoteo en 2 de Timoteo 4, los versículos 1 y 2. Te encargo delante de Dios y del Señor Jesucristo, quien juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Con toda paciencia y doctrina. Entonces, sí, qué bueno que nuestro espíritu se enardezca. Sí, qué bueno que nuestra alma sea movida. Sí, qué bueno que nuestro corazón sienta esa ira justa. Pero tenemos que hacer algo al respecto. Y lo que tenemos que hacer es predicar el Evangelio. Ahora, noten en el versículo 17 y del capítulo 17. Porque Pablo vio lo que vio, nos dice, por eso en la sinagoga discutía con los judíos y con hombres piadosos y también con todos los que a diario acudían a la plaza. Algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos discutían con él. Unos preguntaban, ¿de qué habla este parlanchín? Y otros decían, es alguien que habla de dioses extranjeros. Y es que les hablaba, noten, del Evangelio de Jesús y de la resurrección. Llega a la ciudad, mira toda la idolatría, su espíritu se enardece, su espíritu es movido. ¿Y qué es lo que hace? Va y hace lo que hacía en cada ciudad donde iba. Va a la sinagoga a discutir, a platicar, a predicarles a los judíos y a los hombres piadosos que se habían convertido al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y también iba a diario a la plaza a donde ellos acudían. En otras palabras, en donde quiera buscaba predicar la palabra. No había un lugar determinado en donde Pablo la predicara, sino que en donde pudiera, él iba a buscar la manera de hacerlo. ¿Y saben qué? Es hermoso cuando la gente viene a nosotros para escuchar la predicación de la palabra, ¿no es cierto? Nos sentimos llenos de gozo cuando viene gente a nuestra iglesia a escuchar la palabra predicada, a adorar con nosotros, a conocer mejor a Dios a través de la predicación de la palabra. Es glorioso. Pero ¿saben de dónde está llegando el mayor crecimiento a las iglesias de hoy, en nuestros días? De otras iglesias. Muchas iglesias están creciendo porque hay gente que se está saliendo de una iglesia para ir a otra. Y luego se salen de esa iglesia y van a otra.
Y luego se salen de esa y van a otra. Y cada iglesia va mostrando cierto crecimiento, pero también en cada iglesia va menguando la gente que se está yendo. Y ¿saben qué? Gloria a Dios cuando hay gente que viene de otra iglesia y que recibe la palabra de Dios y puede adorar a Dios con nosotros y se identifica con nosotros y quiere ser parte de nuestro grupo. Pero ¿saben qué? Los incrédulos, ¿sí? Aun cuando algunos van a venir a ver qué es lo que está sucediendo aquí, la mayoría van a ser alcanzados cuando nosotros vayamos a ellos. Por eso nuestra serie se llama Enviados. Por eso vemos el ejemplo de Pablo y de los misioneros. Nosotros tenemos que ir a ellos. Nosotros tenemos que salir a buscarlos a ellos. Y ¿saben qué? Estamos organizando ahorita alcances evangelísticos. Estamos organizando salidas a llevar el mensaje del evangelio. Estamos tratando de hacer todo ello. Y cuando finalmente tengamos los planes hechos y cuando finalmente les digamos las fechas, por favor les ruego desde ahorita que estén en oración para que el Señor les dirija, para que les diga a cuáles deben asistir, en cuáles deben de participar, porque saben que una cosa estoy seguro, que cuando estas cosas se llevan a cabo, la voluntad de Dios es que todos y cada uno de nosotros vayamos y alcancemos a la gente perdida. Así como Pablo fue a Atenas y se encontró con esta gente y su corazón fue movido a predicarles. Ahora, va con los judíos, va con la gente piadosa, pero se encuentra un nuevo grupo de personas ahí también. Versículo 18 de nuevo dice: algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos discutían con él, y unos preguntaban: ¿de qué habla este parlanchín? ¿Sí? Algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos. Ahora, al escuchar epicúreos y estoicos, no sé cuántos de ustedes sepan lo que esto es, de lo que está hablando aquí, pero de lo que está hablando aquí es de dos corrientes filosóficas que había en el tiempo de Pablo y que de hecho todavía sigue habiendo en nuestros tiempos. Escuchen, no voy a cubrirlo con mucho detalle, pero les quiero decir algunas características de estos dos grupos. Primero, los epicúreos. Los epicúreos eran filósofos griegos que pertenecían a la escuela fundada por Epicúreo, de alrededor del año 306 a.C. Los epicúreos se preocupaban por los resultados prácticos de la filosofía en su vida cotidiana. Su meta principal en la vida era el placer. Su meta principal en la vida era el placer. Creían poder encontrar la felicidad buscando todo aquello que les trajera placer físico y mental y evitando todo lo que causara dolor. Básicamente su filosofía era: comamos y bebamos porque mañana morimos. Comamos y bebamos porque mañana morimos. Hay que evitar cualquier dolor mental o físico. Hay que evitar cualquier cosa que traiga incomodidad a nuestra vida. Y hay que preocuparnos principalmente por todo lo que nos traiga placer, ya sea físico o mental. Y vamos a darle vuelo a la hilacha. Porque al cabo que vamos a morirnos, nos van a poner en un pozo y nuestro cuerpo se lo van a comer los gusanos y ahí termina todo. Así es que, comamos y bebamos porque mañana morimos. Fue lo que Pablo dijo en 1 Corintios 15:32, ¿no es cierto? Cuando estaba hablando de que si la resurrección no era cierto, somos dignos de conmiseración. Dijo: si Cristo no resucitó, entonces comamos y bebamos porque mañana vamos a morir. Así es que no tiene caso hacer cualquier otra cosa. Esta era la filosofía de estos hombres. ¿Y saben qué? No ha cambiado mucho la filosofía del mundo desde los días de Pablo, ¿no es cierto? Esto es lo que el mundo promueve. Si se siente bien, hazlo. Si se siente bien y no vas a hacerle daño a nadie, tú hazlo. No te preocupes, no va a haber consecuencias. No va a haber consecuencias ni ahorita ni después. Hay que comer, hay que beber, vamos a morir mañana. Así es que vamos a darle vuelo a la hilacha. Dale a tu cuerpo alegría. Dale a tu cuerpo lo que quiera. Satisface los deseos de tu carne. Satisface los deseos de tu mente. Satisface como tú quieras, como a ti te haga sentir mejor. Satisfácete. De eso es de lo que se trata. Estamos en esta vida para disfrutarla. Puedes tener tu mejor vida hoy. ¿En serio? Si esta es mi mejor vida, ¿saben qué? Deja mucho que desear. Yo prefiero mi mejor vida después. Sí.
En los evangelios el Señor nos dice, ¿qué ganará el hombre si gana todo el mundo, pero pierde su alma? ¿Qué ganará? ¿Qué provecho le trae tener aquí toda la riqueza, todo el prestigio, toda la fama, todas las comodidades? ¿Qué provecho le trae si después de esta vida va a estar condenado al infierno? ¿Qué le trae? ¿Qué? No va a haber consecuencias, ni aquí ni después. ¿Cuáles consecuencias ahorita? Déjeme mencionarle algunas. Alcoholismo, drogadicción, adulterio, fornicación, enfermedades venéreas, miseria, divorcio, aborto, etc., etc., etc. Todas cosas por las que mucha gente está sufriendo en nuestros días. Todas ellas consecuencias de que alguien haya querido satisfacer su cuerpo, de que alguien haya querido satisfacer su carne, de que alguien haya querido tener lo mejor aquí y ahora y no preocuparse por lo que esa decisión iba a causar en las vidas de los demás. Egoísmo. ¿Sí? Consecuencias después, no muchas, solo una: pasar la eternidad en el infierno. ¿Sí? Pasar la eternidad en el infierno. Pablo les escribe a los corintios en 1 Corintios 6, versículos 9 al 12: ¿acaso no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se equivoquen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se acuestan con hombres, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los malhablados, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y eso eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados y ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Todo me está permitido, pero no todo me conviene. Todo me está permitido, pero no permitiré que nada me domine. Sí, entonces hay consecuencias si pensamos como los epicúreos. Hay que vivir para el hoy, hay que vivir para nuestros deseos, hay que vivir para nosotros, al cabo que no va a haber consecuencias. Qué contraste entre lo que estos filósofos creían y lo que Pablo predicaba. Para Pablo, y de hecho para todos los que hemos venido al Señor, Cristo es nuestro todo en todo. En Él encontramos la verdadera felicidad, la verdadera esperanza. En cumplir con su voluntad es en donde encontramos el propósito para nuestras vidas. Sí, esa es la vida del cristiano. Eso es lo que se manifiesta en la vida del cristiano cuando el Espíritu de Dios mora en uno. Escuchen lo que dice Proverbios 16:20: el que entiende a la palabra halla el bien. Dichoso aquel que confía en el Señor. Dichoso aquel que confía en el Señor, que no confía en su carne, que no confía en su intelecto, que no confía en sus riquezas, que no confía en este mundo y lo que este mundo puede ofrecer, sino que confía en el Señor. Ahora, los estoicos, escuchen esto: los estoicos pertenecían a la escuela griega de filosofía que enseñaba que los seres humanos debían vivir libres de cualquier pasión, o sea que eran racionales. Lo que mi razón no me puede explicar, no lo puedo recibir, no puedo creer en ello. Jamás eran movidos por el gozo o la tristeza o sumisos a la ley natural, aceptando calmadamente todas las cosas como resultado de la divina voluntad. O sea que eran fatalistas. Eran la persona que dice, lo que va a pasar, va a pasar. Así es que ni para qué buscar a Dios, ni para qué orar, ni para qué leer la Biblia. Lo que va a pasar, va a pasar. Así son las cosas y ni modo. No hay esperanza. Por eso se llaman fatalistas, porque son fatales. ¿Sí? Todo es, ni modo, esta fue la suerte que me tocó. No hay nada que pueda hacer. Así es que ¿para qué esforzarme? No hay nada que yo pueda hacer. Ahora, estaban dados al racionalismo, que es una doctrina filosófica cuya base es la omnipotencia e independencia de la razón humana. ¿Escucharon eso? La omnipotencia e independencia de la razón humana. En otras palabras, lo que yo razono, eso es lo que guía mi vida. ¿Sí? Lo que yo piense que está bien, eso es lo que voy a creer. Porque lo que tú crees puede ser verdad para ti, puede ser bueno para ti, pero no tiene que ser verdad o bueno para mí.
Yo voy a creer como yo quiera, tú vas a creer como tú quieras. ¿Saben qué, mis hermanos, hermanas, amigos y amigas? No se trata de creer como yo quiero, de creer como ustedes quieran. Se trata de creer en Jesucristo. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. De eso es de lo que se trata. De eso es de lo que debemos de poner nuestra esperanza. ¿Sí? En eso es en lo que debemos de preocuparnos, debemos enfocarnos. El estoicismo fue una de las filosofías que más influencia tuvo en el periodo neotestamentario. Tomaron el nombre de estoicos porque su fundador Zenón enseñaba su filosofía en el pórtico Stoa Poikile, que quiere decir el pórtico pintado. Los estoicos creían que el hombre era parte del universo, que en sí mismo era dominado por la razón. Dios es identificado como el alma de la tierra de tal forma que Él lo habita todo. En otras palabras, Dios es todo y todo es Dios. Esas flores muertas que están ahí, para mí pueden ser Dios. Puedo encontrarme una piedra allá afuera de una forma así muy, muy bonita, muy interesante y puedo decir, ese es Dios. Dios está en el árbol, Dios está en las aves, Dios está en el mar, Dios está... ¿Saben cómo se le llama eso? Panteísmo. Panteísmo. En donde Dios está en todo y Dios es todo. ¿Sí? Es una doctrina, esto panteísmo es una doctrina o creencia que identifica a Dios con el mundo, que niega la existencia de un Dios personal y trascendente al universo. Dios es todo y está en todo. Y algo curioso, que esta colección de dioses a la que estos, ¿cómo se llamaban? Estos estoicos creían, lo que estos estoicos creían, ¿saben cómo se le llama a esta colección de dioses? Panteón. ¿Qué ponemos nosotros en los panteones? A los muertos, a los que no tienen vida, a los que no pueden afectar absolutamente nada dentro de los asuntos del hombre. ¿Sí? Ahora, no me malentiendan, la creación habla acerca de la existencia de Dios, pero la creación no es Dios. ¿Entendieron eso? La creación habla acerca de la existencia de Dios, pero la creación no es Dios. Dios trasciende a la creación. Escuchen esto, sin la creación, Dios sigue siendo Dios. Sin Dios, la creación nunca hubiera existido. ¿Se fijan ustedes? Entonces la creación no es Dios. Dios no está en un árbol. Dios creó al árbol, pero no está en el árbol. Dios creó a los animales, pero no está en los animales. Dios creó los mares, pero no está en el mar, en el sentido de que es parte de Él. Dios crea al hombre, pero lo crea a su imagen y semejanza. Y por eso el hombre puede tener el Espíritu de Dios dentro de sí mismo, por fe en Jesucristo. ¿Se fijan la diferencia? Porque hay mucha gente que dice, no, pues sí es cierto, Dios está en todo. No, la creación habla acerca de la existencia de Dios, pero la creación no es Dios. Y Dios sin la creación sigue siendo Dios, pero la creación sin Dios nunca hubiera existido. En Salmo 19 y el versículo 1 dice, los cielos proclaman la gloria de Dios, el firmamento revela las obras de tus manos. ¿Se fijan ustedes? Los cielos proclaman la gloria de Dios, el firmamento revela las obras de sus manos. Pablo nos dice en Romanos 1, 18 al 20, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y maldad de quienes injustamente retienen la verdad. Para ellos lo que de Dios se puede conocer es evidente, pues Dios se lo reveló, porque lo invisible de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo y pueden comprenderse por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Todo lo que vemos nos habla acerca de Dios. Toda la creación nos habla acerca de un creador. Sí, de su existencia. Pero es algo que es, o alguien que es independiente de su creación, alguien que puede de hecho afectar a la creación, pero que no es parte de ella, no es uno con ella. Él es Dios. Noten en el versículo 19 lo que dice en Hechos 17, entonces lo tomaron y lo llevaron al Areópago y le dijeron,
¿Nos puedes explicar qué es esta nueva enseñanza de que hablas? El Areópago era donde estaban las personas más influyentes, las personas más inteligentes. Cuando aquellos judíos y la gente piadosa lo escuchó, dijeron, hey, vamos a llevarlo con la gente que verdaderamente sabe de estas cosas para que ellos lo examinen. Y lo llevan al Areópago para que explique estas cosas. Versículo 20 nos sigue diciendo, porque esto suena extraño a nuestros oídos. Nos gustaría saber qué significa todo esto. Y es que todos los atenienses y extranjeros que ahí vivían no les interesaba nada que no fuera decir o escuchar cosas novedosas. Escuchen por favor el ambiente que había, la cultura que había en ese tiempo. La gente quería escuchar cosas nuevas. La gente quería estar constantemente escuchando alguna filosofía nueva, alguna enseñanza nueva, alguna información nueva, algo que mantuviera su interés despierto, algo que les hiciera cosquillas en los oídos, algo que no habían escuchado antes, algo que les pareciera más interesante, etcétera, etcétera. Y como les decía al principio, entre más cambian las cosas, más igual siguen, ¿no es cierto? Porque hay mucha gente en nuestros días que nomás se la lleva buscando lo nuevo, lo último, lo más moderno, lo más estimulante, ¿sí? Se habla mucho acerca de la relevancia que debe tener la iglesia en este mundo, ¿verdad? Pero la relevancia de la que habla no es la relevancia de la que nos habla la Biblia. Sí, la relevancia de la que hablan es que si queremos ser relevantes a la cultura, ¿sí? Entonces tenemos que salir a predicar con tatuajes en los brazos, ¿sí? Con un man bun aquí arriba, ¿verdad? Con pantalones de mujer, ¿verdad? Bien apretados, los skinny jeans, ¿verdad? Y siendo relevantes, hablando de las cosas que afecta a la cultura de alguna manera para que la gente se sienta cómoda, para que la gente se sienta atraída, para que la gente diga, mira nomás ese pastor es bien cool. Mira cómo se peina. Mira los zapatos que trae. ¿Sabían? Eso no hace relevante al evangelio al resto del mundo. Lo que hace relevante el evangelio al resto del mundo es esto que tengo aquí. La palabra de Dios. La predicación de la palabra. ¿Sí? Porque la palabra de Dios es relevante a cualquier cultura, es relevante a cualquier era, es relevante a cualquier tiempo. ¿Cómo me vista yo? No importa. ¿Cómo se vistan ustedes? No importa. Lo que importa es el mensaje de la palabra de Dios. Lo que importa es el mensaje del evangelio. Y esta gente quería escuchar cosas nuevas. Una nueva manera de hacerlo. Quería escuchar algo que mantuviera su interés despierto. ¿Sí? Y vemos a veces, ¿no es cierto? Oye, ¿ya viste hablar de la nueva iglesia que se abrió en tal lugar? Qué bárbaro, ahí sí hay el Espíritu, ahí el Espíritu sí está presente, ahí el Espíritu sí se mueve, ahí la gente, la Biblia sí la predican como por unos 15, 20 minutos, pero luego se pasan 2 o 3 horas danzando y brincando en el Espíritu y hablando y haciendo, etcétera, etcétera. En serio, entonces 15, 20 minutos a la palabra y todo el resto, todo lo demás. ¿Vieron a Jesucristo hacer eso alguna vez? ¿Vieron a Pablo hacer eso alguna vez? ¿Vieron a Pedro hacer eso alguna vez? No. Lo más importante que tenían que ofrecer era el evangelio de Jesucristo basado en las escrituras. Eso es lo que hacían. Y ellos querían escuchar algo nuevo, querían escuchar algo moderno, querían escuchar lo último, lo más estimulante. Escuchen lo que dice Eclesiastés, o lean conmigo Eclesiastés 1, 9 y 10. ¿Qué es lo que antes fue? Lo mismo que habrá de ser. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que habrá de hacerse. Y no hay nada nuevo bajo el sol. No hay nada de lo que pueda decirse. Miren, aquí hay algo nuevo, porque eso ya existía mucho antes que nosotros. Nadie recuerda lo que antes fue, ni nadie que nazca después recordará lo que está por suceder. En otras palabras, no hay nada nuevo bajo el sol. Todo ya se ha hecho antes. Todo lo que vemos hacerse en nuestros días ya se ha hecho antes. Y todo lo que estamos haciendo hoy se va a hacer después. No hay nada nuevo. Hay un dicho en inglés, if it's new, it's not true. And if it's true, it's not new.
Si es nuevo, no es verdad, y si es verdad, no es nuevo. ¿Sí? Porque ya todo se ha hecho. Todo se ha hecho. Pero a veces porque no lo hemos escuchado o visto nosotros, se nos hace como que es algo nuevo. Y porque es algo nuevo, tenemos la tendencia a ir tras ello. Porque nos estimula. Porque creemos que nunca ha sucedido antes. Y luego cuando nos damos cuenta de que ya había sucedido antes, entonces decimos, oh, ya había sucedido antes. Por eso la palabra de Dios nos dice que veamos los caminos antiguos. ¿Sí? La palabra de Dios nos dice que veamos lo que ya ha sido antes. Eso es lo que nos mantendrá en el camino correcto. Y yo sé, jóvenes, que a veces cuando estamos jóvenes tenemos la tendencia a decir, bueno, así lo hacían ustedes. Pero nosotros somos jóvenes, tenemos nuevas ideas, tenemos nuevas visiones, tenemos nuevas maneras. ¿Saben que eso es muy cierto? Los métodos, las maneras, las visiones pueden ser nuevas, pero el camino, el principio tiene que permanecer igual. Porque si cambian el principio, si cambian el camino, entonces están cambiando la esencia de lo que es. Y Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. El profeta Jeremías nos dice en Jeremías 6:16, así ha dicho el Señor, deténganse en los caminos y pregunten por los senderos de otros tiempos. La Reina Valera dice sendas antiguas. Miren bien cuál es el camino y vayan por él. Así hallarán ustedes el descanso necesario. Se fijan, pero ustedes dijeron, no iremos por ahí. O sea, ese es el problema que tenemos muchos, que vemos el camino de Dios desde la antigüedad, vemos las sendas antiguas y decimos, no, yo quiero un nuevo camino, yo quiero un camino diferente, yo quiero una manera diferente. No, hay que ver los caminos antiguos. De nuevo el profeta Jeremías, en Jeremías 18, 14 al 15, nos dice, ¿alguna vez falta la nieve del Líbano sobre las piedras del campo? ¿O llegan a faltar las heladas aguas que bajan de las lejanas tierras? En cambio mi pueblo me ha olvidado y ha ofrecido inciensos a dioses falsos, ha tropezado en sus caminos, en las sendas de siempre, o sea, en las sendas antiguas, y anda por atajos y no por el camino principal. O sea, andan buscando maneras de sacarle la vuelta, andan buscando maneras de tener el mismo resultado sin seguir el camino que Dios ha puesto enfrente de ellos. Andan buscando una manera diferente para lograr lo que desean sin tener que hacerlo de acuerdo a la voluntad de Dios. Ese es el error más grande que podemos hacer. Es como hacer nuestra declaración de impuestos y buscar la manera de que nos devuelvan más dinero haciendo trampa. No está bien. Aunque el gobierno no se dé cuenta y no nos agarren en la trampa que estamos haciendo, no está bien. Y cuando hacemos eso con los caminos de Dios, cuando andamos tratando de buscar la manera de escaparnos de lo que Dios tan claramente dice en su palabra, lo estamos haciendo para nuestro propio daño, lo estamos haciendo para nuestro propio mal. Fijémonos en los caminos antiguos. Ahora esto se los quiero decir a los jóvenes. Jóvenes, miren, yo sé que como adultos no siempre les hemos dado el mejor ejemplo. Como padres no siempre hemos dado el mejor ejemplo. Y tenemos que ser honestos, hermanos y hermanas. No siempre hemos dado el mejor ejemplo. Decimos que es lo que tratamos de hacer. Eso es lo que queremos hacer, pero no siempre lo hemos hecho. Jóvenes, yo como pastor, como amigo, como padre, estoy consciente de ello, acepto mi responsabilidad por ello. Espero que sus padres también la acepten. Espero que los padres que están aquí se den cuenta y digan, es cierto lo que el pastor está diciendo. No siempre le he dado el mejor ejemplo a mis hijos. No siempre he presentado el mejor ejemplo a los jóvenes. Pero jóvenes, por favor, les pido, no tiren los perfectos caminos de Dios a la basura juntamente con nuestros malos ejemplos. No hagan eso. No tiren por la ventana los caminos de Dios únicamente porque los adultos que hay en su vida no les están dando buen ejemplo.
Ustedes sigan los caminos de Dios. No importa que estén haciendo sus padres, no importa que estén haciendo los adultos a su alrededor. Ustedes aférrense a los caminos de Dios. Sigan los caminos antiguos. Sí, usen sus modas, sí, pónganse el man bun si sienten que tienen que hacerlo. Sí, usen zapatos alocados, sí, pónganse skinny jeans. No, mejor no se pongan skinny jeans. Vístanse como quieran vestirse, pero aférrense a los caminos de Dios. Aférrense a los caminos de Dios. Porque solamente si se aferran a los caminos de Dios es como podrán ustedes mantenerse en el camino recto que va a llevar a la perfecta voluntad de Dios. Sí, porque miren, Jesucristo no cambia. El escritor a los Hebreos nos dice en Hebreos 13, 8 y 9, Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. No se dejen llevar por doctrinas diversas y extrañas. Es mejor afirmar el corazón con la gracia y no con alimentos, los cuales nunca fueron de provecho para los que se ocuparon de ellos. Entonces no busquen el atajo, no busquen sacarle la vuelta. Manténganse en los caminos de Dios. Sí, son antiguos, pero son caminos probados, son caminos que pueden estar seguros que los van a llevar a la meta que desean llegar. Y sí, sus padres son humanos, cometen errores. Los adultos a su alrededor somos humanos, cometemos errores, pero nosotros no somos el estándar. Jesucristo es el estándar y a Él deben de verlo. Si en alguna forma hemos dado un mal ejemplo, perdónennos. Oren por nosotros para que podamos dar buenos ejemplos. Amén. Versículo 22 de Hechos 17 sigue diciendo: Pablo se puso entonces en medio del Areópago y dijo: varones atenienses, he observado que ustedes son muy religiosos, porque al pasar y observar sus santuarios hallé un altar con esta inscripción: al Dios no conocido. Pues al Dios que ustedes adoran sin conocerlo es el Dios que yo les anuncio. Noten aquí, por favor, Pablo llega y lo primero que identifica es que esta gente es gente religiosa. No es una gente que no crea en un Dios. Es una gente que conoce la religión. ¿Sí? Y lo primero que debemos de notar aquí es que ser religioso, o para ser religioso, ni siquiera se tiene que creer en el Dios verdadero. Solo se necesita adorar a algo o a alguien, no importa lo que esto sea. Cualquiera puede ser religioso, hasta los ateos son religiosos. Hasta los ateos que dicen no creer en Dios son religiosos, porque tienen que creer, tienen que poner su fe en algo que nunca han podido comprobar. Nunca han visto que una especie cambie a otra especie, que un género cambie a otro género. Nunca se ha visto, no hay un récord fósil, no hay ninguna prueba científica, no hay nada que nos pueda decir que esto de alguna manera sucedió. Tienen que tomarlo así como nosotros tomamos la existencia de Dios, por fe. La diferencia es que nuestra fe está basada en las evidencias bíblicas y extra bíblicas en algunos casos acerca de la existencia de Dios y las evidencias que podemos ver en la creación misma que nos dicen que existe un Dios. Las evidencias o la fe que ellos la ponen única y exclusivamente en lo que el hombre les dice que ha sucedido. Y nadie puede comprobar que eso ha sucedido de ninguna manera. Es ilógico. Nuestra razón no nos deja creer lo que ellos dicen. Entonces no es necesario creer en el Dios verdadero. Lo único que es necesario es creer en algo para poder ser religioso. No hay necesidad de creer en Dios, simplemente creer en algo. Y ese es el problema con la religión. Que la religión nos lleva a creer en todo tipo de cosas, pero no nos lleva a tener una relación con Dios. Y Dios es un Dios personal. Noten también aquí Pablo. Noten cómo Pablo se dirige a ellos y los encuentra, como quien dice, a medio camino. Ahí en donde ellos estaban, en donde ellos se encontraban, ahí fue donde les habló. Noten que se pone hasta filosófico
para dirigirse a este grupo de personas. Y noten que trata de estimular su intelecto hablándoles del Dios al que ellos adoraban sin conocer. Esto es algo que debemos aprender de Pablo. Él siempre estaba dispuesto a encontrarse con la gente en donde la gente se encontraba. Si noten que no empezó a decirles, pues el Antiguo Testamento dice en Éxodo, fulano capítulo, fulano versículo, acerca de Dios esto y aquello y lo otro. Noten que no les dice eso. Les dice, noto que son religiosos y miré que tienen un altar a un Dios desconocido. ¿Saben qué? Les quiero hablar de ese Dios desconocido. Tenemos que estar nosotros también conscientes de las personas con las que estamos hablando. Si hay gente que nunca en su vida ha abierto la Biblia y les decimos en Génesis capítulo 15 versículo 16 dice, y la persona se queda, ¿Génesis? ¿Qué es Génesis? No, tenemos que hablarles en donde ellos están. ¿Se acuerdan de Felipe? ¿Se acuerdan de Felipe, aquel hombre que tuvo que salir huyendo, que Dios se lo llevó al desierto por medio del Espíritu? ¿Se acuerdan que alcanza a un eunuco etíope? Así que había ido a adorar a Jerusalén. Y cuando Felipe lo alcanza, se da cuenta de que está leyendo al profeta Isaías, el eunuco. ¿Se acuerdan en Hechos capítulo 8, 34 y 35? Cuando Felipe le dice, ¿sabes lo que estás leyendo? En el versículo 34 dice que el eunuco le preguntó a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién habla el profeta? ¿Habla de sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe le empezó a explicar, noten, a partir de la escritura que leía, y le habló también de las buenas noticias de Jesús. Tenemos entonces que estar dispuestos a encontrarnos con la persona en donde esa persona está. Yo no creo en Dios, yo creo en la evolución. ¿Oh sí? Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué le va a importar a esa persona si la Génesis 1:1 dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra? ¿Oh sí? ¿Por qué crees en la evolución? ¿Qué pruebas me puedes dar de que es verdadera? ¿Qué me puedes decir acerca de ella? ¿Qué es lo que te convenció acerca de la evolución? ¿Eso es lo que crees? ¿Alguna vez has visto una transición de un género de animal a otro género? No, pues no. ¿Alguna vez se ha encontrado algún fósil que claramente muestre que un género de animal cambió a otro género de animal? No. Entonces, ¿por qué crees en la evolución? Bueno, pues porque los científicos dicen, por eso yo creo en Dios. Porque la Biblia dice, y porque su Espíritu ha dado testimonio a mi espíritu, de que lo que la Biblia dice es verdad, por eso yo creo en Dios. Pero eso está basado en tu fe. ¿Y lo tuyo en qué está basado? ¿Se fijan? No hay. A veces pensamos que tenemos que ser teólogos para predicar el Evangelio. No. Tenemos que fijarnos en la persona que nos está escuchando, a la persona en la que nos estamos dirigiendo, y pedirle a Dios sabiduría para saber cómo hablarle a esa persona. Y luego traemos a Jesús a la conversación. A partir entonces de ese Dios a quien ellos adoran sin conocerlo, se dispone Pablo a presentarles al Dios de Abraham, Isaac y Jacob como el Dios de la creación. Noten versículo 24. El Dios que hizo el mundo, les dice, y todo lo que en él hay, es el Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos hechos por manos humanas. Noten lo primero que les hace saber, es acerca de la grandeza de ese Dios. Tan grande que los templos que los humanos construyen no pueden contenerlo. ¿Se acuerdan lo que dijo Salomón? Cuando dedicó el templo al Señor, Primera de Reyes 8:27, ¿en verdad, Señor, quieres vivir en este mundo? Si ni la gran expansión de los cielos es capaz de contenerte, mucho menos este templo que he edificado en tu honor. Dios es mucho más grande que vivir en un templo como el que ustedes tienen ahí. Dios es mucho más grande que ese altar en el que ustedes han puesto a ese Dios desconocido. Dios no cabe en ese lugar. Déjenme hablarles de ese Dios verdadero. Dios no cabe en ese lugar. No hay lugar para Él, por la grandeza de Él. En el versículo 25 le sigue diciendo, ni necesita que nadie le sirva, porque a Él no le hace falta nada, pues Él es quien da vida y aliento a todos y a todo.
Noten, a Dios no le falta nada. Dios no tiene necesidad absolutamente de nada. Dios tiene todo lo que pudiera necesitar como Dios en el cielo. Tiene la adoración de los ángeles. La tierra es de Él y todo lo que hay en la tierra es de Él. No le hace falta absolutamente nada. El hecho de que nos haya escogido a nosotros para ser parte de su plan divino debe de llenarnos de gozo, debe de llenarnos de asombro de que este Dios, que no le falta nada, que no necesita a nadie, de hecho se dignara a convertirse en uno de nosotros para venir a redimirnos. Eso es lo asombroso, que no necesitándonos, por gracia, por amor, nos salvó para que nosotros pudiéramos tener una relación personal con Él. David, cuando reunió todos los materiales para la construcción del templo, dijo esto en 1 de Crónicas 29, 11 al 14. Tuya es, Señor, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, pues tuyas son todas las cosas que están en los cielos y en la tierra. Tuyo es, Señor, el reino, tú eres excelso sobre todas las cosas, de ti proceden las riquezas y la gloria, tú dominas sobre todo. En tu mano están la fuerza y el poder, y en tu mano también está el engrandecer y el dar poder a todos. Por eso ahora, Dios nuestro, alabamos y loamos tu glorioso nombre. A decir verdad, ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para poder ofrecerte todo esto? Y de manera voluntaria, todo es tuyo, y lo que ahora te damos lo hemos recibido de tus manos. ¡Wow! ¡Qué corazón! ¡Qué corazón! Cuando nosotros venimos y le traemos, y no estoy hablando de ofrendas financieras nada más, estoy hablando de todo lo que somos. Cuando nosotros venimos y lo traemos a Dios, decimos: Señor, te entrego esto. Pero lo presentamos como si alguna vez hubiera sido nuestro. Cuando ni siquiera el próximo aliento, ahorita esa respiración que dio, ahorita ese jalón de oxígeno que dio y que hizo que sus pulmones se llenaran de aire para que pudiera su corazón seguir latiendo y enviar sangre a su cerebro y a todas sus extremidades, no es suyo, Dios se lo permitió en ese mismo momento. Es por Él que nos movemos, es en Él en quien vivimos. Sí, Él no necesita nada. Versículo 26 dice: de un solo hombre hizo a todo el género humano para que habiten sobre la faz de la tierra, y Él les ha prefijado sus tiempos precisos y sus límites para vivir. Noten, de una sangre, quiere decir todos somos descendientes de Adán, por lo tanto todos somos iguales, porque ustedes sean parte del Areópago, o sean filósofos, o sigan a Epicurio, o sean estoicos, eso no los hace mejor que los demás. Todos somos creados por el mismo Dios y hemos sido tomados del mismo género humano. Noten el versículo 27, a fin de que busquen a Dios y puedan encontrarlo, aunque sea a tientas. Pero lo cierto es que Él no está lejos de cada uno de nosotros. Noten, Dios nos hizo a todos iguales, Dios puso en la eternidad en nuestro corazón, Dios ha prefijado los límites de nuestras vidas y de dónde vamos a vivir. Y nos ha hecho a todos iguales para que todos podamos buscarlo, aun cuando sea a tientas. Sí, aun cuando sea a tientas. Sí, para que lo encontremos. Noten la bondad de Dios, para que lo encontremos aunque sea por accidente. ¿Sí fijan ustedes? Dios quiere que lo encontremos aunque sea por accidente. Y algunos de nosotros lo hemos encontrado por accidente, ¿no es cierto? No lo andábamos buscando. No podemos decir que andábamos en una búsqueda sincera de Dios. Simplemente llegamos un día a un lugar y miramos la presencia de Dios y a tientas lo encontramos, pero fue por su pura gracia que lo encontramos. Pablo nos dice en Romanos 3, 10 y 11, como está escrito: no hay ni uno solo que sea justo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No hay quien lo busque. Los que lo hemos encontrado por accidente. Hemos andado a tientas, hemos andado buscando, ¿sí? Y Él se estaba poniendo enfrente de nosotros, ¿sí? Es como cuando ponemos la venda a los niños en las piñatas, ¿verdad? Y les ponemos la piñata mero enfrente, ¿sí? Y le tiran enfrente, y le tiran por todos lados y no le pegan. Y luego, por compasión, ¿qué hacemos? Movemos la piñata para ponérselas ahí pegadito, que la puedan sentir, para que le puedan pegar. ¿Saben que así es Dios con nosotros?
El pecado tiene nuestros ojos vendados. Este mundo, Satanás, tiene nuestros ojos vendados. Y andamos por todos lados. Y Dios está enfrente de nosotros poniendo, aquí estoy. Y uno se vuelve y se va por otro lado y viene Dios y se pone, aquí estoy. Y luego de repente agarra a Dios. Se aferra uno a Él. Y lo reconoce. Y nos damos cuenta que no era porque nosotros andábamos buscando, era porque Él quiso que lo encontráramos. Él quiso que lo encontráramos. Sí. Y es cuando estamos en nuestro pecado. Es cuando estamos rebeldes en contra de Él que lo hace. Escuchen esto. Deuteronomio capítulo 4, versículos 25 al 29 dice: si después de haber engendrado hijos y nietos, y de haber pasado su vida en la tierra, hablando de la tierra prometida, llegan ustedes a corromperse y a hacerse esculturas o imágenes de alguna cosa, y hacen enojar al Señor su Dios por hacer lo malo delante de sus ojos, pongo hoy por testigos al cielo y a la tierra de que muy pronto ustedes serán totalmente borrados de la tierra, por la cual cruzan el Jordán para tomar posesión de ella. No estarán en ella mucho tiempo sin que sean destruidos. El Señor los esparcirá entre los pueblos, y un reducido número de ustedes quedará entre las naciones a las cuales el Señor los lleva. Y luego noten lo que dice en el versículo 28. Ahí ustedes servirán a dioses de madera y piedra, hechos por manos humanas, incapaces de ver, oír, comer ni oler. Noten lo que está diciendo Dios. Se van a ir a esos lugares y ahí van a hacer eso. Pero luego noten el versículo 29. Pero si estando ahí buscas al Señor tu Dios, lo hallarás, siempre y cuando lo busques con todo tu corazón y con toda tu alma. Aún estando ahí, metidos en la idolatría, aún estando ahí, metidos en su religiosidad, aún estando ahí en completa rebelión a Él, aún estando ahí por su propia culpa, aún estando ahí por haberle fallado a Dios, aún estando en lo más profundo del pecado, si ustedes me buscan, me van a hallar. Pero tienen que buscarme con todo su corazón. Y esto es lo que el Señor nos ofrece a nosotros aquí hoy. Quizás hemos estado buscando satisfacción y felicidad en todo tipo de cosas menos Dios. Nuestra carrera, nuestro trabajo, nuestra educación, nuestros hijos, nuestros cónyuges, nuestros talentos. Quizás hemos estado buscando la satisfacción y la felicidad en todo tipo de cosas menos en Dios. Hoy Dios está aquí para que lo encontremos, aun cuando andamos hacia tientas. Aun cuando andemos a tientas, Dios está aquí para que lo encontremos. No dejemos pasar la oportunidad. Pablo nos dice, hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Yo no sé en dónde se encuentre cada uno de ustedes. Quizás sea un ateo. Quizás sea una persona religiosa. Quizás sea una persona dada a buscar la felicidad aquí en la tierra y no pensar en su destino eterno. No sé. Pero sí sé una cosa, que Dios está aquí hoy para que lo encuentre. Y lo buscará y lo encontrará si lo busca de todo corazón. Oremos.